La selva amazónica es el pulmón de la tierra, y en su vasta naturaleza hay secretos ocultos que no se pueden ver en ningún otro lugar, desde un nenúfar gigante hasta misteriosos anillos grabados en la tierra. Número 20. Victoria amazónica. Imagina un nenúfar que pueda soportar el peso de un niño pequeño. Puede parecer imposible, pero hay una especie de nenúfar en el Amazonas que lo hace. Con hojas de hasta 3 metros de diámetro, la Victoria amazónica es la más grande del mundo y una de las más robustas. Pero aparte de su tamaño, las flores de esta especie de nenúfar son cautivadoras. Estas floraciones son de color blanco puro, pero al atardecer este color cambia a un rosa impresionante. Para reproducirse, emiten un dulce aroma parecido al de la piña que atrae a polinizadores como los escarabajos, desempeñando un papel crucial en la supervivencia y reproducción del ecosistema. Ahora bien, el secreto de la capacidad de este lirio para soportar peso mientras flota reside en la compleja estructura de su parte inferior. Tiene costillas y nervaduras transversales que sostienen la hoja sobre el agua, asegurando que permanezca a flote incluso durante fuertes lluvias o cuando se le coloca peso encima. Número 19. Flor cadáver. La flor cadáver, científicamente, la Titan aram, es originaria de Sumatra, Indonesia. Sin embargo, también se puede encontrar en el Amazonas, donde se les conoce como morticia. Esta enorme flor puede alcanzar más de 3 metros de altura cuando está completamente desarrollada. Sin embargo, su tamaño no es lo que la hace especial. Esta flor no florece a menudo, pero cuando lo hace, es un espectáculo cautivador. El Titan arum solo florece una vez cada 7 o 10 años, y aunque su aspecto es hermoso y cautivador, emite un olor bastante desagradable. No solo malo, sino un olor acre similar al de la carne quemada. Cuando se huele esta flor, es fácil adivinar de dónde le viene el nombre. Pero, ¿por qué querría una flor oler a muerto? Pues porque intenta atraer a los polinizadores. A diferencia de la mayoría de las flores, los polinizadores de estas flores no son abejas ni mariposas, sino escarabajos carroñeros y moscas de la carne. Ellos piensan que están recibiendo un delicioso animal muerto para darse un festín. Pero sorpresa, es solo una flor grande y apestosa. Para que este olor sea aún más penetrante, la flor se calienta para ayudar a esparcirlo, asegurando que llegue a las narices de cualquier insecto interesado en un proceso conocido como termogénesis. Ahora, si te estás preguntando quién en su sano juicio querría acercarse a esta cosa, te sorprenderías. La floración de una flor cadáver es un acontecimiento importante para los jardines botánicos que tienen la suerte de contar con una. La gente acude de todas partes para contemplar la floración, a pesar del olor. ¿Alguien ha visto alguna vez esta flor? Si es así, háganos saber acerca de su experiencia en los comentarios de abajo. Número 18. Armadillo gigante. El armadillo gigante amazónico es la especie de armadillo vivo más grande del mundo y su existencia está arraigada en las leyendas locales de Sudamérica. Para los indígenas, se le conoce por tatu, careta, pejichi, cabazu, y algunos incluso lo llaman cachicamo. Esta criatura bestial de aspecto peculiar puede llegar a medir 1,2 metros y pesar hasta 45 kilos, y en estado salvaje pueden llegar a vivir 15 años. El armadillo gigante también es reconocido como el mamífero con más dientes. Aunque su dieta solo consiste en termitas y hormigas, sus temibles garras son también las más largas de cualquier mamífero, y son tan poderosas que pueden demoler rápidamente los termiteros más fuertes en cuestión de segundos. Cuando buscan comida, los armadillos gigantes excavan madrigueras en bancos de arena e incluso en termiteros abandonados, donde pasan la mayor parte del tiempo bajo tierra, buscando sus pequeños alimentos. Aunque no caza animales más grandes, sus garras son lo bastante poderosas como para desgarrar la carne y no duda en utilizarlas para defenderse. Número 4. Águila arpía. Domina los cielos del Amazonas, es el águila arpía, una legendaria ave de presa con un aspecto inconfundible. Las plumas de su cabeza se transforman en una audaz cresta cuando se siente amenazada, y las plumas grises más pequeñas de su cara crean un disco facial que mejora su audición. Al igual que ocurre con los búhos, como ocurre con la mayoría de las especies de águilas, las hembras de águila arpía suelen ser más grandes que los machos. Su pata puede ser tan gruesa como la muñeca de un niño, y sus garras curvadas son más grandes y feroces que las de un oso. Aunque evidentemente no es el ave rapaz más grande, esta extraordinaria ave
está considerada como el ave viva más pesada y poderosa. Gracias a sus poderosas y anchas alas, el águila arpía es capaz de volar casi en línea recta, por lo que puede atacar a sus presas tanto desde arriba como desde abajo. Además de ser una hábil cazadora, esta ave es muy paciente. A veces se sienta tranquilamente en los árboles durante horas, esperando a que pase una presa desprevenida. Su excelente visión le permite detectar presas a 200 metros de distancia. Una vez que se aferra a un desafortunado animal, sus mortíferas garras ejercen hasta 50 de presión, aplastando los huesos y matándolo al instante. Como depredador superior, el águila arpía se alimenta principalmente de zarigüeyas, puercoespines, serpientes, ciervos jóvenes e iguanas. Número 17. Arapaima. Los ríos y lagos de la selva amazónica albergan una gran variedad de grandes peces que alcanzan proporciones épicas. Como el arapaima, también conocido como paiche o pirarucu, este pez que respira aire es una de las mayores especies de peces de agua dulce, y los más grandes pueden llegar a medir 4 o 5 metros. Sin embargo, hace años que no se tiene noticia de un arapaima tan grande, y la mayoría suelen medir unos 800 metros y pesar 1 kilos. Su fisiología se caracteriza por una cabeza cónica de color verde, una boca respingona y un cuerpo escamoso y aerodinámico. Como respiran aire, las arapaimas solo pueden sobrevivir bajo el agua entre 10 y 20 minutos antes de salir a tomar aire. Se alimentan principalmente de otros peces, pero también de frutas, semillas e incluso insectos. Para obtener su comida diaria, el arapaima simplemente abre su gran boca, creando un vacío que atrae cualquier objeto alimenticio cercano. Pero a veces pueden saltar fuera del agua para agarrar pájaros desprevenidos, lagartos e incluso pequeños primates que cuelgan sobre el agua. Número 16. Lagarto de Jesús. Este es el lagarto basilisco, cariñosamente conocido como el lagarto de Jesús por una razón. Antes de decirles por qué, déjenme contarles más sobre esta criatura. El lagarto de Jesús habita principalmente en las densas y húmedas selvas tropicales desde el sur de México hasta Panamá. Con una longitud de 0,6 de metro y un peso de 1/5 parte de 1 kilogramo, esta criatura es un reptil bastante grande de su tipo. Sin embargo, su tamaño no le impide defenderse. Su hábitat se caracteriza por abundantes masas de agua que desempeñan un papel crucial en la estrategia de defensa de los lagartos. Cuando se siente amenazado, esprinta bípedamente por la superficie, como si caminara sobre el agua. Sí, ha oído bien. Esta criatura puede desplazarse unos 1,5 metros por segundo por la superficie. Con sus largos dedos y flecos, pueden aumentar fácilmente la superficie que pisan. Combinando eso con sus rápidas patas que golpean la superficie del agua, estos tipos pueden crear una superficie que les impide hundirse. Mientras el basilisco mantiene este movimiento, puede caminar por el agua y viajar hasta 4 metros o más. Una vez que el agotamiento o la gravedad toman el control, el basilisco no se hundirá, sino que simplemente nadará hasta llegar a tierra. Número 15. Palmera andante. De las más de 80 especies de plantas de la selva amazónica, esta especie de palmera caminadora es quizá la más inusual. Conocida científicamente como Socratea exoriza, la palmera caminadora es conocida por su peculiar capacidad de caminar por el suelo del bosque, utilizando sus raíces aéreas. Esta característica de adaptación le ayuda a localizar la mejor fuente de nutrientes en la selva para disfrutar de una ventaja competitiva sobre otras plantas. Es similar a la forma en que algunos árboles crecen más altos para poder acceder a más luz solar y hacer sombra a los árboles más bajos. El tronco de la palmera andante puede alcanzar los 25 metros de altura, y en su base se encuentra un conjunto de raíces locomotoras visibles por encima del suelo. Al principio, los científicos pensaron que las raíces servían para estabilizar el árbol, pero pronto se dieron cuenta de que eran las herramientas que le ayudaban a moverse. Cuando la luz solar escasea y los nutrientes se agotan, los científicos creen que el árbol es capaz de desplazarse hasta 20 metros, un viaje que puede durar hasta 2 años. Número 14. En el río hirviente del santuario Mayatiacou. Se trata del Chenay Timpixca, un río tan ancho como una carretera de 2 carriles que se extiende a lo largo de 6 kilómetros y hierve constantemente a 5 grados centígrados. Por antinatural que parezca, este río casi hirviente está orquestado al 100% por la propia naturaleza.
y los lugareños creen incluso que lo calienta la fuerza del sol. Según estas leyendas locales, las aguas del Timpishka Chenay fueron engendradas por Yucamama, un espíritu serpiente gigante conocido como la madre de las aguas. Pero, ¿cuál es realmente el responsable de que el intenso calor mantenga esta agua a altas temperaturas? En realidad, al principio, los científicos creían que la fuente del calor era un volcán, pero al no haber ninguno activo a la vista, recurrieron a otras posibles explicaciones. Resulta que el agua hierve constantemente debido al gradiente geotérmico de la Tierra. A medida que nos adentramos en la corteza terrestre, las temperaturas del manto y del núcleo comienzan a aumentar considerablemente. Esto se debe en parte al calentamiento residual de hace miles de millones de años, cuando nuestro planeta acababa de formarse, así como a la desintegración radiactiva y otras fuentes de calor. Los científicos creen que cuando el agua meteórica cae sobre la superficie de la selva amazónica, viaja hacia el interior de la corteza terrestre a través de profundas fallas enraizadas y se calienta de acuerdo con el gradiente geotérmico del planeta. A continuación, esta agua vuelve a la superficie a través de fuentes termales que la calientan en todo su recorrido. Por desgracia para los animales que viven cerca, caer en el río Chenay Timpishka acaba en una muerte segura y la orilla del río suele estar sembrada de sus cadáveres. Número 13. Delfines rosados. Muchos dirían que estos delfines no son rosados, pero este es el nombre que reciben estos delfines de color claro que nadan por el río Amazonas. Esto los convierte en uno de los pocos animales de agua salada que pueden adaptarse a viajar en agua dulce. Estos delfines van desde un rosa suave y claro, rosa a un rosa vibrante, casi neón. Su color único puede cambiar debido a su estado de ánimo, la edad o la temperatura del agua. Genial, ¿verdad? Estas criaturas son conocidas por estar entre las más inteligentes del Amazonas. Al fin y al cabo, vivir en una naturaleza tan diversa les exige ser más hábiles. A diferencia de los delfines oceánicos, los delfines rosados tienen las vértebras del cuello sin fusionar, lo que les permite girar la cabeza 180 grados. Esto les permite mirar detrás de ellos sin girar todo el cuerpo. Esa es su realidad, y es increíblemente útil para maniobrar por los bosques inundados durante la estación húmeda, cuando cazan peces entre los árboles. Mientras tanto, los delfines oceánicos no necesitan esta adaptación porque cazan en mar abierto. A diferencia de sus parientes que viven en agua salada, los delfines rosados también aprenden a no ser exigentes con la comida. Se dan un festín de peces, carbohidratos, e incluso pequeñas tortugas. Esta dieta les permite prosperar en un ecosistema que cambia constantemente con las estaciones. También hay leyendas en torno a estas criaturas. Se cree que los delfines rosados, también conocidos localmente como bodo, son seres mágicos que pueden transformarse en humanos y caminar hasta la orilla para ocultar su espiráculo. Llevan sombrero. Es bastante tonto imaginarlo, pero para los lugareños, faltar al respeto a estas criaturas puede significar la muerte inminente o mala suerte. Número 12. Capibara. Ha llegado el momento de presentar a mi animal favorito. Apuesto a que no soy el único al que le fascina esta criatura. Esta enorme criatura con aspecto de cobaya es el roedor vivo más grande de la Tierra. Es originario de Sudamérica y es conocido no por su tamaño, sino por su simpatía y amabilidad. Estas criaturas pueden llegar a medir hasta 1,2 metros de largo e inclinar la balanza hacia la friolera de 90 kilos, como en el caso de la hembra salvaje más pesada registrada en Brasil. Pero por término medio, rondan de 34 a 67 kilos. A diferencia de la mayoría de los roedores, que prefieren permanecer en tierra firme, estas criaturas merodean por pantanos, ríos y marismas, donde son amigos de la mayoría de las criaturas. Desde presas a depredadores, estas criaturas parecen despreocuparse del mundo. Son tan tranquilas, que a menudo se juntan con otros animales, como pájaros, monos e incluso cocodrilos. Sí, cocodrilos. Curiosamente, ni siquiera los cocodrilos quieren hacerles daño. Probablemente se pregunte qué comen estas criaturas. Bueno, su dieta es bastante sencilla. Solo hierba y más hierba, y a veces su propia caca asquerosa. ¡Qué asco! Pero es un truco ingenioso que les permite extraer todos los nutrientes de su comida para asegurarse de que tienen hasta la última partícula. También hay una razón por la que les gusta sentarse cerca de cuerpos de agua. Es porque son excelentes nadadores. En contra de la creencia popular, pueden aguantar la respiración bajo el agua
hasta 5 minutos para esconderse de los depredadores. Sí, todavía hay criaturas que se aprovechan de estos adorables roedores, sobre todo jaguares, anacondas y águilas. En los últimos años, los carpinchos se han hecho famosos en Internet, y es fácil entender por qué. Son muy fotogénicos y tienen un comportamiento que, como se dice en Internet, resulta terapéutico. De hecho, muchos parques de todo el mundo tienen capibaras descansando en aguas termales, y mucha gente pagaría dinero por ver a estas criaturas relajarse y ser felices. Número 11. Hotel Ariau Amazon Towers. En el corazón de la selva amazónica se encuentra el Hotel Reo Amazon Towers. Construidas a finales de los 80, las Reo Amazon Towers están pensadas para los huéspedes interesados en estar más cerca de la naturaleza. A lo largo de casi 10 kilómetros de pasarelas elevadas de madera, las torres Areo Amazon permitían a los visitantes caminar entre las copas de los árboles. Es una forma lujosa y cómoda de acampar sin renunciar a las comodidades de un hotel. El hotel contaba con más de 200 habitaciones, incluidas lujosas suites y casas en los árboles, cada una con una vista panorámica de la exuberante extensión verde más allá de sus alojamientos. Las torres Reo Amazonas eran un centro de esfuerzos de conservación y educación sobre la selva amazónica. Acogía a científicos y ecologistas que llevaban a cabo investigaciones y ofrecían talleres y conferencias a los huéspedes sobre la importancia de la conservación de la selva tropical. Sobre el papel parece un lugar asombroso, pero como suele decirse, que funcione en teoría no significa que funcione en la práctica. A pesar de su popularidad y aclamación, el Hotel Reo Amazon Towers se ha enfrentado a dificultades a lo largo de los años. La dificultad de mantener una estructura tan singular en el difícil entorno del Amazonas, unida a los obstáculos económicos y operativos, acabaron provocando su cierre. Sin embargo, aún quedan restos de la estructura en el Amazonas. Número 10. Anillos del Amazonas. En los últimos años hemos descubierto algo muy interesante en el Amazonas. Anillos. Estos anillos, de casi 300 metros de ancho, están grabados en el suelo del Amazonas brasileño. No solo son enormes, sino también antiguos, con estimaciones que sugieren que se crearon hace entre 500 y 2000 años. Sin embargo, no sabemos quiénes los construyeron ni cuál era su propósito. Todo lo que sabemos es que fueron creados por una civilización precolombina que prosperó mucho antes de que los europeos pisaran América. Antes, el espeso dosel de la selva amazónica ocultaba estas formaciones. Pero a medida que la deforestación ha ido retirando capas de selva, los anillos se han ido revelando. Pero, ¿qué significan estos anillos? En pocas palabras, el Amazonas no era una zona virgen antes de la colonización europea. Al contrario, antes de que llegaran los exploradores, la Amazonia ya estaba habitada. La investigación sobre el propósito de estos anillos está en curso, pero hay varias teorías. Algunos científicos proponen que los anillos servían como estructuras defensivas, protegiendo a los habitantes contra los invasores o la fauna salvaje. Otros sugieren que tenían un significado ceremonial o religioso, posiblemente relacionado con acontecimientos astronómicos o como lugares de reunión para actos sociales. También se especula con la posibilidad de que estuvieran relacionados con la agricultura, tal vez como forma de gestionar el agua o enriquecer el suelo en un entorno difícil. Sin embargo, necesitamos más investigación para confirmar estas teorías. Número 9. Insectos inusuales. Cuando se estudian los insectos del Amazonas, la mayoría de los entomólogos se centran en el suelo, los intrincados caminos y la maleza del suelo amazónico. Pero un científico llamado José Albertino Rafael decidió mirar a 32 metros de altura, en las espesas copas de los árboles, y descubrió todo un nuevo mundo de insectos. Durante 2 semanas seguidas, en 2017, Rafael, que es entomólogo en el Instituto Nacional de Investigación Amazónica de Brasil, atrapó varios insectos a distintas alturas. Trabajando desde una torre de 30 metros erigida en medio del Amazonas, Rafael y sus amigos identificaron 37 insectos diferentes, la mitad de los cuales eran moscas. El resto de los insectos iban desde extraños escarabajos con enormes ojos hasta avispas parasitoides que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Lo más interesante de este descubrimiento, sin embargo, es que muchos de estos insectos siguen sin ser identificados, y los científicos tardarán décadas en estudiarlos uno por uno. Número 8. Hormiga bala.
No es difícil entender cómo la hormiga bala obtuvo su nombre una vez que ha sido mordido por una. También conocida como la hormiga del dolor de 24 horas, este pequeño pero terrible insecto de la selva tropical provoca una de las picaduras más dolorosas del mundo. Se dice que es como recibir un disparo, de ahí su nombre. De hecho, según el índice de dolor de Schmidt, una escala para picaduras y mordeduras de insectos, esta hormiga bala tiene una puntuación de 4 más. Las personas lo bastante desafortunadas como para que les pique esta hormiga, describen la sensación como oleadas de ardor, palpitaciones y un dolor intenso que dura hasta 24 horas. Es un dolor considerable si se tiene en cuenta que lo provoca algo tan grande como un clip. Pero, ¿qué causa este dolor? El secreto está en la poniritoxina, una potente neurotoxina que causa un dolor intenso y puede afectar a las funciones musculares y nerviosas. Pero no se preocupe, aunque es insoportable, la picadura no es mortal para los humanos. Sin embargo, esta no es razón suficiente para arriesgarse a que le pique una. Lo más probable es que a estas hormigas tampoco les interese morderte, a menos que piensen que eres un depredador. Pero por si acaso te encuentras en el Amazonas, es mejor que vigiles la base de los árboles, donde a estas hormigas les gusta quedarse con sus colonias. Estas son solo algunas de las cosas más extrañas encontradas en el Amazonas. Número 7. Hongos comedores de plástico. La mayoría de los hongos se alimentan de nutrientes como glucosa, carbono y nitrógeno. Por eso sorprende tanto a los científicos encontrar hongos en el Amazonas que prosperan alimentándose de algo de plástico. Este hongo, conocido científicamente como Pestilotiopsis microspora, fue descubierto por investigadores de la Universidad de Yale durante una expedición al Amazonas. Estos organismos desconcertaron a los investigadores por su capacidad para consumir y descomponer poliuretano, un tipo común de plástico que se encuentra en todo, desde plásticos duros hasta fibras sintéticas. Y lo que es aún más impresionante, puede hacerlo en entornos anaeróbicos, lo que significa que potencialmente podría utilizarse para hacer frente a los residuos en los vertederos, donde acaba gran parte de nuestro plástico. Básicamente, estos organismos pueden alimentarse en un entorno sin oxígeno. Curiosamente, estas criaturas pueden producir una enzima capaz de descomponer los polímeros del plástico. Esto les permite digerir el plástico y convertirlo en materia orgánica. Este proceso ofrece un rayo de esperanza en nuestra lucha constante contra los residuos plásticos, que pueden tardar cientos de años en descomponerse en el medio ambiente, causando daños a la fauna y los ecosistemas. Mientras tanto, aún nos queda un largo camino por recorrer en el cultivo y utilización de este hongo, pero su existencia en sí misma da esperanzas. Número 6. Pájaro potou. El potou es una criatura de aspecto bastante irreal, con una boca ancha y abierta y grandes ojos amarillos. Su aspecto puede ser ridículo u horripilante. No hay término medio. A pesar de sus llamativos ojos amarillos, estos pájaros son maestros del camuflaje. Sus rasgos les permiten fundirse a la perfección con las ramas de los árboles, hasta el punto de que se puede tocar a uno y acercarse a otro sin darse cuenta. Estos tipos prefieren posarse inmóviles en el tocón de un árbol, imitando a la perfección una rama rota. Este camuflaje les protege de los depredadores y les permite descansar y dormir un poco durante el día. Cuando cae la noche, sin embargo, esta ave comienza su búsqueda de alimento. Se alimenta de insectos voladores que atrapa al vuelo. Con una boca impresionantemente grande, este cazador nocturno confía en su excelente visión nocturna para detectar a sus presas en la oscuridad y se abalanza silenciosamente sobre ellas. Pero tal vez, el potou sea más conocido por su inquietante reclamo, un sonido lúgubre e inquietante que resuena en la noche. Esta llamada ha hecho que el potou forme parte del folclore local, con historias y mitos que le atribuyen cualidades sobrenaturales. El sonido puede variar de un gemido grave a un lamento agudo que puede ser bastante espeluznante. Número 5. Mapinguari. Una bestia misteriosa vaga por el Amazonas. Una criatura nacida de leyendas e historias de críptidos. Los lugareños la llaman Mapinguari, y muchos la han visto en distintas partes del Amazonas, desde Brasil hasta Perú y Venezuela. Según los desafortunados que han visto a esta terrorífica criatura, mide unos 2 metros, y se parece al Sasquatch americano y al monstruo Yeti. Lo grabaron en la selva amazónica, y nadie se lo creyó. Dada la diversidad de los avistamientos,
Las descripciones de los mapinguari varían mucho. Algunos dicen que es enorme, con pelaje espeso y un hedor fétido. Otros afirman que tiene un segundo ojo y una boca en el estómago, que desprende un hedor terrible y un rugido espantoso. Otras descripciones le atribuyen cara de mono, hocico de madriguera, garras de oso hormiguero, pies vueltos hacia atrás, espalda jorobada, cuello de tortuga y pecho lampiño. También se cuenta que la piel de los mapinguari es impenetrable tanto a las flechas como a las balas, y que sus garras son tan poderosas que despedazan vacas solo para comerse su lengua. Muchos lugareños afirman haber disparado e incluso matado a un mapinguari. Pero sin pruebas concretas que respalden sus afirmaciones, sus historias no pasan de ser cuentos. Pero, ¿de dónde viene el mapinguari? Según una leyenda local brasileña, esta mítica criatura era un antiguo chamán que encontró el secreto de la inmortalidad hace miles de años. Por supuesto, esto enfureció a los dioses, y como castigo, fue maldecido a vagar por el Amazonas como un monstruo para siempre. Número 4. Águila arpía. Domina los cielos del Amazonas es el águila arpía, una legendaria ave de presa con un aspecto inconfundible. Las plumas de su cabeza se transforman en una audaz cresta cuando se siente amenazada, y las plumas grises más pequeñas de su cara crean un disco facial que mejora su audición. Al igual que ocurre con los búhos, como ocurre con la mayoría de las especies de águilas, las hembras de águila arpía suelen ser más grandes que los machos. Su pata puede ser tan gruesa como la muñeca de un niño, y sus garras curvadas son más grandes y feroces que las de un oso. Aunque evidentemente no es el ave rapaz más grande, esta extraordinaria ave está considerada como el ave viva más pesada y poderosa. Gracias a sus poderosas y anchas alas, el águila arpía es capaz de volar casi en línea recta, por lo que puede atacar a sus presas tanto desde arriba como desde abajo. Además de ser una hábil cazadora, esta ave es muy paciente. A veces se sienta tranquilamente en los árboles durante horas, esperando a que pase una presa desprevenida. Su excelente visión le permite detectar presas a 200 metros de distancia. Una vez que se aferra a un desafortunado animal, sus mortíferas garras ejercen hasta 50 de presión, aplastando los huesos y matándolo al instante. Como depredador superior, el águila arpía se alimenta principalmente de zarigüeyas, puercoespines, serpientes, ciervos jóvenes e iguanas. Número 3. La serpiente gigante. La anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes mirinus, ya es conocida como la serpiente más pesada y una de las más largas del mundo. Normalmente, estos magníficos reptiles pueden llegar a medir más de 5 metros. Sin embargo, algunos informes afirman haber visto anacondas de hasta 8 metros de longitud. Eso es lo que los científicos intentan confirmar. Hace poco se dijo que unos científicos que trabajaban en el Amazonas habían descubierto una nueva especie de la que se decía que era la serpiente más grande del mundo. El equipo de la Universidad de Queensland ha estado explorando el Amazonas ecuatoriano en busca de esta anaconda verde del norte, hasta ahora indocumentada. Aunque las anacondas no venenosas son behemoths que pueden crecer hasta tamaños asombrosos, con su tamaño y fuerza muscular, aún pueden poner fácilmente en peligro a un humano, llevándolo al borde de la muerte por asfixia, con una posibilidad relativamente alta de muerte. Hasta ahora, han oído relatos de personas que vieron una serpiente de unos 8 metros de largo y posiblemente 500 kilos. Al menos esto es lo que afirman los lugareños de la zona. Los expertos creen que si esta criatura existe, no difiere mucho de otras especies de anaconda verde. Aunque pueden crecer más que el resto de su especie, la diferencia entre su ADN es de solo un 5,5%. Sin embargo, con la desaparición de los hábitats de las anacondas, los científicos temen que estas criaturas dejen de existir antes, incluso de que podamos estudiarlas. Número 2. Caimán negro. En la oscura e implacable selva del Amazonas, vive un monstruo de 4 metros conocido como caimán negro. Los científicos lo consideran el mayor y más peligroso depredador de la selva amazónica, capaz de enfrentarse a presas de cualquier tamaño, incluidos otros depredadores. Su piel escamosa de color oscuro crea la apariencia de una bestia formidable, con la que ninguna presa quiere encontrarse en la naturaleza, al tiempo que le sirve de camuflaje perfecto para sus cacerías nocturnas. Pero quizá lo que hace más aterrador al caimán negro es su falta de instintos de miedo. A diferencia de otros animales salvajes del Amazonas,
Los caimanes negros no retroceden ante ningún adversario, incluidos los humanos. Y si quieren algo, simplemente van y lo cogen. Se han registrado varios casos de ataques provocados y no provocados de caimanes negros a humanos. Y aunque algunas heridas no son mortales, la mayoría de las víctimas acaban en el menú de los caimanes. Como depredadores del Amazonas, los caimanes negros se alimentan de presas grandes y pequeñas, desde ganado hasta feroces nutrias gigantes, caballos, monos, pitones, ciervos, armadillos y prácticamente cualquier animal que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Incluso se han encontrado delfines de río con cicatrices que solo podrían haber sido hechas por un caimán negro, lo que demuestra que están en lo más alto de la cadena alimentaria. Pero aunque ningún enemigo natural puede mirar a los ojos a estas bestias amazónicas, la humanidad ha sido su mayor enemigo, cazándolas hasta casi su extinción solo por su preciada piel. Afortunadamente, el caimán negro está protagonizando últimamente una muy necesaria remontada y actualmente se considera una especie de bajo riesgo. Número 1. Nutria gigante, jaguar de agua, lobo de río. Las espesas selvas del Amazonas son también el hogar de otro formidable depredador conocido como la nutria gigante. Una bestia de 1,80 metros de largo, con una sed constante de violencia. Este mamífero carnívoro se encuentra sobre todo en Sudamérica y se considera el miembro más largo de la familia de las comadrejas. Sus rasgos morfológicos y de comportamiento únicos la distinguen de otras nutrias de su clase. Aunque tiene el cuerpo más largo de todas, la nutria gigante también tiene el pelaje más corto, que suele ser marrón chocolate, pero a veces puede ser rojizo o leonado. Por muy corto que sea su pelaje, es tan denso que el agua no puede penetrar en su piel. También tienen el hocico corto e inclinado, lo que da a su cabeza un aspecto esférico, así como bigotes muy sensibles, que les ayudan a controlar las corrientes de agua y a detectar presas. Sus grandes patas palmeadas las hacen muy buenas nadadoras, una de las razones por las que son depredadores ápice. No es de extrañar que la nutria gigante no tenga más depredadores naturales que el hombre. Por supuesto, compite en igualdad de condiciones con otros depredadores como la nutria neotropical, los jaguares y los cocodrilos. Pero al igual que el caimán negro, nunca muestra miedo ni se rinde ante la intimidación de estas otras bestias amazónicas. Las nutrias gigantes también son animales muy sociables y suelen convivir en grupos familiares que pueden contener tan solo 2 nutrias y hasta 20. Esta familia suele incluir un único patriarca macho y sus numerosas hembras y crías. Defienden sus territorios con ferocidad y cuando cazan en manada son casi imparables. Como animales estrictamente carnívoros, las nutrias gigantes se alimentan principalmente de peces como percas, cíclidos e incluso pirañas. Sin embargo, si no hay peces disponibles, las nutrias gigantes pueden comer cangrejos, serpientes e incluso pequeños caimanes y anacondas. Como depredador que mata a los depredadores ápice, la nutria gigante es reconocida como la principal amenaza en el Amazonas. Un asesino con el que ninguna presa quiere cruzarse. Nos vemos en el próximo video.